El mundo conoció muchos piratas, pero pocos tan extravagantes, decididos y, seamos honestos, con tan mal genio como Bartolomé Roberts. Nacido bajo el nombre más anodino que puede tener un corsario, John Roberts, este galés pasó de contable marítimo a azote de los océanos, casi por accidente. O mejor dicho, por secuestro. Lo raptaron, y a las 6 semanas ya era capitán. Cualquiera diría que le encontró el gusto al crimen organizado con una rapidez admirable. Era 1719, el Atlántico hervía con corsarios sin bandera y repúblicas de borrachos flotantes, y Roberts decidió que el mundo civilizado no valía una maldita moneda de plata. A bordo de su navío, el Royal Robert, y luego el temido Royal Fortune, llevó a cabo una cruzada personal contra todo lo que oliera a autoridad. Su primera regla, si era propiedad portuguesa, inglesa, francesa o respiraba, era un blanco legítimo. Pero Roberts no era cualquier vulgar saqueador. No, no. Él era un pirata con principios, o al menos con manual de estilo. Exigía higiene a bordo, prohibía el juego, las peleas innecesarias y, muy importante, no toleraba que nadie trajera niños ni mujeres al barco. Esto no es un circo, gritaba según testigos dudosos. Y por si fuera poco, se vestía como si cada día fuera su funeral o su coronación, casaca carmesí, sombrero emplumado, y pistolas al cinto como si fuera una novia paranoica el día de su boda. Su expedición por África Occidental fue una mezcla de infierno logístico y comedia involuntaria. Saqueó más de 400 barcos, muchos sin siquiera disparar un cañón. Una vez tomó una flotilla entera mientras sus tripulantes dormían la borrachera. En otra ocasión, hizo firmar a un gobernador portugués una carta de disculpas por haber huido demasiado rápido. Pero el verdadero escándalo fue en el Caribe. Allí, Roberts se convirtió en leyenda. Los británicos lo llamaban el diablo galés, los franceses lo maldecían en misa, y los españoles, bueno, probablemente ni sabían cómo pronunciar Bartolomé. En una ocasión, tras capturar un barco de esclavos, liberó a los prisioneros, ofreció ron a su tripulación y obligó al capitán enemigo a bailar una contradanza sobre cubierta antes de tirarlo por la borda. En versión moderada, claro, que aquí narramos para todos los públicos. Para muchos marineros, unirse a su tripulación era un ascenso social. En su manifiesto pirata, había compensaciones por heridas, un brazo menos, una pierna menos, y bingo, promoción y ron ilimitado. Gobernaba con puño firme, pero con un sentido del humor tan seco como su pólvora. Al parecer, una vez mandó colgar a un desertor con un cartel que decía: "Así terminan los que prefieren dormir en tierra". Bartolomé Roberts no solo sobrevivió más que la mayoría de sus colegas, hizo de la piratería un arte, una protesta flotante contra la hipocresía de imperios que robaban con bandera oficial. Y si bien su historia acabó, como todas las historias de piratas, con una bala en el cuello y su cuerpo arrojado al mar, su leyenda se mantuvo a flote mucho después. Porque donde otros veían océanos, él veía un campo de batalla personal. Un escenario para su arrogancia gloriosa, su código peculiar y su guerra declarada contra el mundo, con estilo. El Royal Fortune, buque insignia de Bartolomé Roberts, no era precisamente un crucero de placer, pero para muchos marineros sin futuro, era lo más parecido a una democracia sobre las olas. La vida a bordo oscilaba entre el caos ordenado y una ópera cómica de violencia con coreografía improvisada. La rutina comenzaba temprano, si es que alguien recordaba qué día era. Despertaban con gritos, ron, o con suerte, el leve aroma de carne salada rancia que pasaba por desayuno. Roberts, fiel a su estilo teatral, desayunaba vestido como si fuese a declarar la guerra a Francia en cualquier momento. El resto de la tripulación lucía como un desfile de harapos y cicatrices, con nombres tan intimidantes como Cuchillópete, Tres Dedos Morgan o el poeta, un galés alcohólico que recitaba versos antes de cortar gargantas. A pesar del desorden aparente, existía una jerarquía precisa. El código pirata era ley,
y no cumplirlo significaba castigo inmediato, usualmente en forma de azotes, encierro en la bodega con las ratas o limpiar el sanitario de popa, una tarea que desafiaba la dignidad humana. Las tareas estaban bien repartidas. Unos limpiaban la cubierta bajo el sol abrasador, otros afilaban espadas, reparaban velas o discutían sobre quién escondió el último barril de ron. Los cañones se mantenían cargados, las armas listas, y el vigía, si no dormía, anunciaba cualquier cosa que flotara con el entusiasmo de quien descubre oro, aunque a veces fuera solo una boya. Las noches eran para beber, cantar y contar historias que nadie creía, pero todos aplaudían. La más popular era aquella donde Roberts, supuestamente, hizo huir a un bergantín francés solo con su mirada. A diferencia de muchos capitanes, Roberts no permitía peleas personales sin su permiso. Si dos piratas querían matarse, debían hacerlo a duelo limpio sobre la cubierta, con testigos y apuestas. Si uno moría, se le daba un entierro rápido, tirado al mar con su cuchara favorita, si era buen tipo. Si sobrevivían ambos, tenían que darse la mano. Era una lógica brutal, pero efectiva, mantenía el resentimiento a un nivel manejable. Las recompensas eran generosas. Cada barco capturado significaba oro, joyas, armas, y a veces lujos impensados como azúcar, porcelana o libros que nadie podía leer. La paga se repartía según jerarquía, y Roberts se reservaba el botín más extravagante, relojes de oro, espadas ceremoniales, y hasta un órgano musical robado a un noble francés. Lo instaló en su camarote, aunque nadie recuerda haberlo oído tocar. A pesar de su disciplina férrea, había espacio para el humor. Una vez, tras capturar un barco inglés, obligó a la tripulación enemiga a brindar por el rey, pero con vasos vacíos, mientras sus propios hombres bebían ron de verdad. Para que aprendan a celebrar derrotas con dignidad, dijo mientras brindaba por sí mismo. Así era Bartolomé Roberts, temido por imperios, idolatrado por forajidos, y posiblemente el único pirata que exigía buena presentación y pulcritud en medio de un océano de sangre. Las batallas eran, sin duda, la parte favorita del día para la tripulación de Roberts. No tanto por la violencia, aunque eso también ayudaba, sino porque era el único momento en que el caos tenía coreografía. Desde el primer cañonazo, la cubierta del Royal Fortune se transformaba en una sinfonía de gritos, humo, salitre y frases incomprensibles gritadas en galés, escocés, francés y ese idioma universal de los piratas. Amenazas con cuchillo en mano. Bartolomé Roberts no era de esos capitanes que observaban desde lo alto con cara de estatua. No. Él dirigía la batalla como un director de orquesta ligeramente borracho y peligrosamente armado. A menudo gritaba órdenes que nadie entendía, pero como lo hacía con tanto estilo, todos obedecían igual. En una ocasión, señalando un barco portugués que apenas se veía en el horizonte, gritó: «Preparen el recibimiento real». 10 minutos después, caían sobre la nave como gaviotas sobre un pescado muerto. La estrategia de ataque de Roberts combinaba velocidad, intimidación y un poquito de teatro. Primero, se acercaban con banderas negras, rojas o incluso inglesas, por aquello de la sorpresa. Luego, cuando estaban lo suficientemente cerca para ver la expresión de pánico del capitán enemigo, izaban su propia bandera, un esqueleto empuñando un reloj de arena y una lanza, todo muy sutil. Los gritos empezaban. Los cañones también. Durante el abordaje, cada pirata tenía su rol. El poeta gritaba insultos rimados para distraer al enemigo, Cuchillope te abría camino, y el niño sin ceja, un chaval que nadie sabía de dónde había salido, se dedicaba a robar sombreros. Entre sablazos, disparos y tropiezos cómicos sobre charcos de sangre, los hombres de Robert se movían como una familia disfuncional muy entrenada. Si la batalla se alargaba, se sacaban las botellas de ron para mantener el entusiasmo. Una vez, en plena refriega, un pirata derramó ron sobre su pólvora. Murmuró: «Prioridades, hermanos», y siguió peleando con una cuchara. Cuando ganaban, y solían hacerlo, lo primero era el inventario: oro, armas,
mapas, prisioneros y cualquier cosa brillante o útil. Si encontraban un violín, había fiesta. Si era un piano, servía de leña. Los prisioneros eran evaluados con rapidez. Si sabías tocar un instrumento, cocinar o contar chistes, tal vez vivías. Si eras oficial de la Marina Real, bueno, digamos que no te guardaban mucha simpatía. Roberts no dejaba nada al azar. A veces, antes de lanzar el ataque, ofrecía a los capitanes enemigos rendirse con elegancia. Les enviaba una nota escrita a mano con frases como, ríndase y conserve la dentadura. Si aceptaban, se evitaba la sangre. Si no, bueno, el mar ya estaba acostumbrado al color rojo. Así era la guerra bajo la bandera de Roberts, brutal, sí, pero también meticulosamente coreografiada y con espacio para la improvisación humorística. Porque si vas a enfrentarte al mundo entero, mejor hacerlo con una sonrisa torcida y una pistola en cada mano. No todas las historias sobre Bartolomé Roberts terminaban en gloria. Algunas, como era de esperarse en la vida pirata, terminaban en caos, pólvora mojada y traición disfrazada de camaradería. Y es que en un mundo donde el ron era más confiable que la palabra de un pirata, las lealtades duraban lo que una tormenta tropical. Roberts, que en público parecía un emperador flotante, mantenía a raya las tensiones internas con una mezcla de disciplina militar y amenazas creativas. Sin embargo, incluso el capitán más temido no podía evitar el cáncer silencioso de toda tripulación numerosa, los chismes. Se decía que Tres Dedos Morgan había vendido información a los ingleses. Que el poeta no rimaba nada desde hacía meses. Que el vigía era ciego del ojo derecho, pero lo ocultaba con un parche en el izquierdo. En medio de tantas sospechas, la paranoia era un tripulante más. Una mañana de mar en calma, la calma que precede a todo desastre memorable, Roberts descubrió que uno de los timoneles había desaparecido. Nada raro, hasta que también faltaba un bote, 2 pistolas, un mapa y la botella de ron más cara de la bodega. Alguien lo había traicionado. La tripulación se reunió en cubierta mientras Roberts, sin levantar la voz, dijo, quien desee seguir ese camino, puede saltar ahora. Les prometo una muerte más rápida que la que tengo pensada si los atrapo más tarde. Los días siguientes fueron una mezcla de navegación errática y tensión acumulada. No era solo la traición lo que preocupaba a Roberts, era el principio del desmoronamiento. Cuando un capitán pierde autoridad moral, y una botella de ron añejo, la moral de los hombres empieza a evaporarse más rápido que el alcohol. Y entonces vino la tormenta. Literal y metafórica. Un vendaval desató el infierno sobre la cubierta. Velas desgarradas, mástiles crujientes, y el mar, por supuesto, tragándose todo con apetito de Dios antiguo. En medio del caos, mientras intentaban no morir ahogados ni aplastados por barriles sueltos, uno de los marineros gritó, «El mapa está maldito». Y otro respondió, «El único maldito aquí es el cocinero, que me dio pescado crudo otra vez». Pese a todo, sobrevivieron. Pero el motín ya era inevitable. Algunos querían abandonar la guerra contra el mundo y buscar una isla. Otros hablaban de entregar a Roberts a cambio de perdón real. Uno incluso propuso abrir una taberna. En respuesta, Roberts organizó un banquete forzado en cubierta. Nadie se atrevió a decir que no. Entre risas forzadas y brindis tensos, pronunció un discurso que pocos olvidaron. Yo no vine al mar a buscar paz. Vine a buscar venganza. Si quieren dejar este barco, háganlo. Pero no vuelvan a pisar tierra. Porque el mundo que quieren no existe. Y el único lugar donde no son esclavos, es aquí. El motín nunca se concretó del todo. Algunos desertaron en la siguiente isla. Otros murieron por causas naturales, como infecciones por cuchillazos. Pero Robert siguió navegando, consciente de que el verdadero enemigo no estaba en los barcos enemigos, sino entre sus propios hombres, sus recuerdos y la lenta podredumbre del sueño pirata. Porque incluso los capitanes más temidos, al final, navegan solos.
En la costa de África Occidental, en febrero de 1722, Bartolomé Roberts se enfrentó a su destino final. No fue una batalla gloriosa ni una trampa espectacular. Fue, simplemente, el precio acumulado de años de éxito, arrogancia y demasiadas banderas robadas. Frente a las costas de Cabo López, el Royal Fortune fue sorprendido por el Swallow, un buque de guerra británico enviado con un solo propósito: poner fin al reinado del último gran pirata. Roberts, como siempre, iba impecablemente vestido. Abrigo carmesí, sombrero emplumado, espada al cinto, pistolas cargadas y una calma casi cínica. Mientras su tripulación corría a posiciones, gritaba órdenes y maldecía el maldito momento en que alguien había dicho "estamos seguros aquí", Roberts permanecía erguido. Según uno de los pocos sobrevivientes, lo último que dijo fue: "un buen día para morir, aunque mejor para matar ingleses". La batalla fue corta y brutal. El Swallow, con artillería superior y marineros entrenados, hizo lo que muchos otros no habían podido: impactar al Royal Fortune de forma crítica desde el primer disparo. Un proyectil atravesó la baranda, giró en el aire como guiado por la historia misma, y dio de lleno en la garganta de Roberts. Cayó sin gritar. No hubo drama, ni discurso final. Solo un cuerpo elegante desplomado entre sangre y astillas. Sus hombres, fieles hasta el último barril de ron, cumplieron su deseo, envolvieron su cuerpo en su bandera, lo ataron a pesos y lo arrojaron al mar. "Que los ingleses se queden con su cabeza", había dicho una vez. "Pero que no tengan mis huesos". Fue una de las pocas órdenes que cumplieron sin discusión. El resto fue desintegración. Sin su líder, los hombres cayeron uno a uno. El Royal Fortune fue capturado, su tripulación juzgada en juicios breves y brutales en Cabo Verde y otras colonias británicas. Más de 50 fueron ahorcados, otros enviados a trabajos forzados, unos pocos desaparecieron en el anonimato. Lo que quedó de la leyenda de Roberts fue dividido entre leyendas, baladas y las infames listas de los más buscados del almirantazgo. Pero en las tabernas del Caribe, su nombre no murió. Se decía que el mar, por respeto, no devolvió su cuerpo. Que su espíritu navegaba aún, maldiciendo cada vez que un capitán servía ron aguado o permitía pantalones rotos a bordo. Bartolomé Roberts no fue solo un pirata, fue una contradicción flotante, un estandarte de orden en un mundo caótico, un enemigo de reyes y un mártir de los libres. Su muerte no fue el fin de la piratería, pero sí el cierre de su época dorada. Lo que vino después fueron imitadores, fragmentos y una lenta absorción por parte del mismo sistema que había combatido. El último gran pirata murió como había vivido, de pie, armado y con estilo. Bartolomé Roberts no fue un accidente de la historia. Fue, más bien, la respuesta salvaje y sofisticada a un mundo que prefería la obediencia al riesgo. Su figura encarna una paradoja que aún incomoda: el criminal con código, el saqueador con principios, el pirata que exigía a su tripulación más higiene, orden y puntualidad que muchos almirantes reales. La razón de su guerra personal contra el mundo no fue solo codicia o aventura, sino una especie de cruzada invertida. Roberts detestaba la hipocresía de los imperios, la brutalidad legalizada de la esclavitud, el poder de los señores de la guerra disfrazados de nobles. A su manera, trató de construir un orden alternativo, uno donde los hombres eligieran a sus líderes, compartieran el botín equitativamente y vivieran, o murieran, según reglas propias. La Carta de los Piratas que regía en su barco tenía más justicia interna que muchos tribunales coloniales. No es casual que haya durado tanto en un oficio donde la esperanza de vida era más corta que la mecha de un cañón. Su mezcla de disciplina, carisma y miedo cultivado fue su escudo real. Y su éxito prolongado fue, también, su sentencia de muerte. Ningún hombre podía desafiar al mundo entero por tanto tiempo sin convertirse en un símbolo que debía ser destruido. Las consecuencias de su muerte fueron más ideológicas que militares. La captura del Royal Fortune fue celebrada en Londres como un triunfo de la ley sobre la anarquía.
Pero en los puertos del Caribe, en los barcos mercantes y en las leyendas orales que pasaban de marinero en marinero, Roberts se convirtió en mito. Su imagen se mantuvo viva en banderas negras, nombres de barcos clandestinos y canciones prohibidas que hablaban de libertad, aunque viniera con sable y pólvora. Históricamente, su figura fue primero demonizada, luego olvidada y finalmente reciclada por la cultura popular. Se convirtió en caricatura, en modelo romántico de rebelión, en un espectro al que se podía invocar sin entender. Pero bajo el sombrero emplumado y las botas pulidas, hubo una verdad incómoda. Roberts reveló que el orden del mundo era tan corrupto que incluso un pirata podía parecer un justiciero. Hoy, cuando se habla de él, no solo se recuerda al capitán. Se recuerda una pregunta aún vigente: ¿es peor quien roba con un sable o quien lo hace con una corona? Bartolomé Roberts no dejó descendencia, ni tesoros escondidos con mapas quemados, ni cofres marcados con X en islas perdidas. Lo que dejó fue algo más incómodo, una herencia de desobediencia organizada, de desafío racional a los poderes establecidos, de que la anarquía, cuando tiene orden y propósito, puede resultar más eficaz que el sistema mismo. Su nombre fue borrado de los registros oficiales con una eficiencia envidiable. Los documentos británicos que lo mencionaban hablaban del notorio corsario galés, siempre acompañado de adjetivos como despiadado, infame o monstruoso. Pero en las cartas privadas de algunos capitanes mercantes, se le reconocía como el más profesional de los piratas. Incluso uno escribió: preferiría ser capturado por Roberts que por un gobernador borracho. Los restos del Royal Fortune se perdieron. Algunos dicen que fue quemado por los ingleses para evitar que otros piratas lo reclamaran como reliquia. Otros afirman que se hundió lentamente, como si se negara a ser nave de otro capitán. Su bandera, el esqueleto alzando la copa junto a la muerte, siguió ondeando en imitaciones, parodias y libros de historia, pero nunca con la misma intención. Nadie volvió a usarla con la misma firmeza. En las Antillas, aún hoy se cuentan historias sobre Roberts. Los viejos marinos dicen que en ciertas noches, cuando el mar está en calma y el viento huele a pólvora y tabaco, puede verse una silueta elegante sobre un bergantín espectral. Que no habla, que no ataca, solo observa. Como recordando. Bartolomé Roberts murió sin ver su mundo cambiar, pero con la certeza de haberlo desafiado. Su leyenda no fue la de un saqueador sediento de oro, sino la de un hombre que decidió que si iba a morir como un villano, al menos lo haría escribiendo sus propias reglas. Y las escribió con fuego, sangre y estilo. Hasta el último disparo. Gracias por ver y por acompañarme con esta historia. Si quieres seguir descubriendo más relatos fascinantes, no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima.